Hoy en esta tarde vamos a concluir los consejos prácticos que habíamos propuesto plantear a los jóvenes, y hoy nos vamos a enfocar en Eclesiastés capítulo 12. Para poder empezar, vamos a dar un breve resumen de lo que vimos. Vimos muchas cosas, pero vamos a recapitular lo que vimos. Y quiera Dios que nunca olvides estas palabras. Lo primero es que, como resumen, vimos que los jóvenes son importantes para Dios. En enseñanzas anteriores quisimos enseñarles y quisimos exponer que Dios habla de muchas maneras, pero que se ha preocupado por los jóvenes de tan gran manera que ha destinado una providencia muy favorable para ellos con la finalidad de prevenirles, de cuidarles, pero sobre todo de preservarles por medio de la fe en Jesucristo. Y Dios también ha designado muchos medios por los cuales les ha cuidado a ustedes, queridos jóvenes. Ha usado a sus padres, ha usado también a sus familiares, ha destinado incluso a sus pastores, pero también ha dado las Escrituras para que ustedes sean guardados de todo peligro. Y vimos que Dios se preocupa mucho por los jóvenes y les ha querido enseñar también por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue joven, pero fue un joven sin pecado, y nadie más que Jesucristo conoce por experiencia propia los peligros, las pruebas, las tentaciones de las cuales los jóvenes son sujetos. Por eso Dios provee una providencia muy benéfica para los jóvenes, mostrándoles a Cristo como Salvador, pero también dándoles su palabra como guía y sus padres como protección. Más adelante veremos que también la iglesia es un medio por el cual el joven es preservado del mundo y de esos peligros. Entonces, bueno, vimos que los jóvenes son importantes para Dios. También vimos que la juventud es la semilla de lo que será en la madurez, lo que será en la adultez. Y comparamos la juventud como una arcilla blanda, y la adultez la comparamos como un jarrón seco y duro. En el Salmo 90, versículo 12, se nos exhorta lo siguiente. Pide el salmista a su Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Estos pasajes nos recuerdan que hay mucha importancia en el valor que nosotros le damos a cada día que Dios nos da como un regalo. Y también la Biblia nos enseña que es muy importante vivir cada etapa de nuestra vida conforme a las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la sabiduría del Señor. Y también es muy importante que recordemos que nuestra vida es fugaz, que nuestra vida pasa muy rápido, que es como el vapor que se lleva el viento. Por eso la Biblia nos enseña a aprovechar cada momento con mucha diligencia, a tomarnos las cosas de esta vida en serio. Y vimos en este punto de que la juventud es la semilla de lo que será en la adultez, que en Santiago 4:14 el Señor nos advierte de algo, y es que nosotros no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Y nuestra vida ciertamente es muy corta, y hoy vivimos, pero mañana puede que no. Entonces este pasaje de Santiago nos confrontaba con la realidad de que nuestra vida es muy frágil y que es muy fugaz, y nos anima más bien a vivir nuestra vida desde una perspectiva eterna. Nos anima más bien a vivir por fe y no por vista. Y es vital para los jóvenes entender que tienen que invertir su vida, su tiempo, sus energías, su corazón en algo sabio, y es considerar el destino eterno de las almas. Entonces, en resumen, veíamos que la Biblia nos enseña que la juventud es un tiempo valioso que va a definir nuestro futuro, y que la vida se pasa rápidamente. Por lo tanto, debemos vivir nuestra juventud con propósito y con sabiduría.
Otra cosa, un tercer punto que veíamos en enseñanzas anteriores, es una triste realidad. Y la triste realidad la podemos encontrar generalmente en Proverbios 22, versículo 15. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice así: la necedad se aferra al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Cuál es el panorama triste? ¿Cuál es la triste realidad? Que el joven es sujeto de muchos pecados y actitudes que le impiden conocer a Dios y le impiden llegar a sus caminos y le impiden adquirir sabiduría. Muchas almas de los jóvenes se van ahora al infierno y la juventud cada vez más se aleja de su Creador. La juventud aborrece la sabiduría y se acarrea para sí mucha vergüenza. Sin embargo, entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y por ello Dios revela su gracia y la muestra a los seres humanos por medio de cosas eternas. Él sabe la fragilidad del ser humano, Él sabe la fragilidad de nuestra vida, pero Él ha querido que el sustento de nuestras almas sea fundamentado en lo eterno, en lo que no se acaba. Entonces, Dios no quiere que ninguna alma, ya sea joven o vieja, se pierda en el infierno. Por lo tanto, ha dado un único camino para la salvación, y ese camino es Jesucristo. Entonces, Dios no quiere que mueran en este mundo ignorantes. Dios no quiere que los jóvenes mueran en este mundo avergonzados. Por eso nos ha dado su bendita palabra. Otra cosa que vimos y nos detuvimos un poco más de tiempo, y es que el joven tiene muchos enemigos. Entonces Dios preserva al joven, Dios cuida al joven, pero ¿de qué? ¿De qué lo cuida? Bueno, el joven tiene muchos enemigos y todos ellos quieren destruir su alma, y muchos de estos enemigos quieren tapar sus ojos para que puedan ver a Dios, para que puedan considerar a su Señor. Y el peor peligro que estos enemigos pueden proveer al hombre es que lo pueden cegar para que este joven nunca llegue a la salvación. Ese es el peor peligro. Pero bueno, hay algo muy importante, y es que Dios puede hacerte inteligente para la salvación. Y Él puede agudizarte y prepararte para cuando estos enemigos ataquen y tú puedas resistir y tú puedas soportar también. Pero Dios también quiere que tú puedas aprender de los momentos difíciles cuando los enemigos atacan, para que con la ayuda del Espíritu puedas aprender, pero también puedas ser hecho santo e íntegro como su Hijo Jesucristo. Entonces, vimos también que, bueno, el joven tiene muchos enemigos, pero el joven está expuesto a muchos peligros. Y vimos que la etapa de la juventud, digamos que en todas las etapas del ser humano, la etapa de la juventud está caracterizada por retos muy específicos, muy particulares. El joven se enfrenta a cosas desconocidas, el joven está en una etapa de aprendizaje, pero también hay peligros muy característicos, los cuales el joven está expuesto. Muchas veces nosotros también buscamos los peligros afuera, buscamos el enemigo de afuera, pero se nos olvida que nuestro corazón es la fuente de todo mal. Entonces vimos 4 peligros. Vimos primero la debilidad de la carne del joven. La Biblia nos enseña que todos somos vulnerables y todos somos expuestos a tentaciones y a debilidades de la carne, pero especialmente en la juventud. Y vimos en Mateo 26:41, cuando Jesucristo exhorta a sus discípulos, a sus jóvenes discípulos, a que velen y oren para que no entren en tentación, y les dice una realidad, se las recuerda, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso pasa con el joven. Otro peligro que vimos es que el joven está expuesto a la influencia del mundo, y en la juventud hay una mayor exposición a las influencias del mundo que pueden desviar a los jóvenes del camino de Dios. Y el apóstol Juan advierte en 1 de Juan 2:15 que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el mundo va a tratar de distraerte, va a tratar de desenfocarte
del verdadero propósito por el cual fuiste hecho. Un tercer peligro, el cual están sujetos los jóvenes, es la falta de experiencia espiritual. Y los jóvenes pueden carecer entonces de madurez espiritual necesaria para discernir el bien y el mal. Aún estamos aprendiendo. Y por eso nos es muy difícil distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo beneficioso y qué es lo dañino. Por eso Proverbios 14, versículo 15 dice que el joven prudente observa las sendas por donde va, pero el insensato sigue los pasos delante de él. El joven es muy propenso a seguir el ejemplo de cosas dañinas, es muy propenso a creer todo lo que le dicen, o es muy propenso a equivocarse del camino. El último peligro que vimos era la presión, no solo de tus compañeros, no solo de tus amigos, también de tu familia. El joven puede ser objeto de presión, y los jóvenes a menudo son sujetos de fuerte presión de sus amigos, de quienes los rodean, porque ellos van a intentar de que tú te conformes a sus parámetros, a sus estándares, y el seguir ciegamente a tus compañeros, a tus amigos equivocados, puede hacer que camines por caminos muy peligrosos, que pueden ser fatales. Por eso en 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo nos advierte a todos: no os dejéis engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hemos visto los peligros, también vimos que es necesario que el joven busque a Dios y que le busque por medio de los medios o herramientas que él mismo ha provisto. Vimos cuán peligroso es imaginarnos a Dios o imaginar su voluntad. Entonces buscar a Dios a través de los medios de gracia es fundamental para el joven, ya que proporciona un camino hacia la sabiduría, hacia la salvación, pero también las escrituras y los medios de gracia van a proporcionarte un entendimiento y madurez espiritual necesaria. En primer lugar, vimos entonces que la Biblia enseña en Proverbios 2:6 que de Jehová es la sabiduría y que de él viene el conocimiento y la inteligencia. Por tanto, no podemos buscar a Dios por nuestros propios medios o por nuestras imaginaciones, sino que más bien Dios ha sido misericordioso y nos ha provisto esos medios por los cuales podemos buscarle. Buscar a Dios a través de las Escrituras, la oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes, permite al joven crecer en sabiduría divina, lo cual le va a capacitar a tomar buenas decisiones, a dejar de fracasar, a dejar de tropezarte con la misma piedra una y otra vez. Vimos también en este punto que la búsqueda de Dios por medio de los medios de gracia fortalece tu fe. Y en Romanos 10, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios por medio de las Escrituras, hemos también visto en el catecismo que las Escrituras pueden ser leídas, pero también pueden ser escuchadas, porque las letras son espirituales. Además, buscar a Dios a través de los medios de gracia ayuda al joven a desarrollar una relación personal con Dios. Eso es lo más importante. En Jeremías 29, versículo 13, el profeta declara, más bien, Dios declara por medio del profeta lo siguiente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, con vuestro corazón. Entonces, al dedicar tiempo y esfuerzo para buscar a Dios a través de la oración y su palabra, el joven va a experimentar la presencia de Dios en su vida y va a experimentar esa presencia de Dios de una manera íntima y profunda. Y como resumen, vimos en Salmos 119, 105, que el rey David, siendo piadoso, un rey piadoso que buscaba a Dios, dice que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Es una lámpara porque el camino es oscuro, y dice que también es una lumbrera para ese camino.
Entonces, al sumergirte tú en los medios que Dios ha dado para que le busques, tú vas a recibir orientación, vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida y vas a recibir dirección para tomar no solo decisiones pequeñas, hoy qué me voy a poner, qué medias me voy a poner, qué zapatos voy a elegir. No, esas no son las decisiones. Las decisiones que vas a tomar son importantes, de mucho peso y que van al fin y al cabo a mostrarte un destino eterno. Entonces vamos hoy a concluir estas enseñanzas y el predicador es muy específico, dice: el fin de todo discurso oído es este. Vamos a ver aplicaciones y consejos finales del predicador y nos vamos a basar en Eclesiastés 12. En Eclesiastés capítulo 12 nos dice que el joven debería realizar ciertas acciones y estas acciones responden o significan o se materializan en esta pregunta: ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿Qué cosas son el todo del hombre? Y es muy importante abordar esta pregunta porque ha sido la pregunta de la humanidad desde que existimos, desde que estamos en este mundo. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Y Dios, que nos creó, nos da esa respuesta. Vamos a dividir estos consejos finales en 3 partes. Una está en el versículo 1, que dice: acordarse de su Creador, aun cuando es joven, antes de que sea tarde. La segunda es temer a Dios. Y la tercera es guardar los mandamientos de Dios. Eso lo encontramos en Eclesiastés 12, versículo 13. Cada una de estas partes vamos a sacar 4 o 5 conclusiones o presupuestos o presuposiciones que nos van a hacer entender el propósito de nuestra vida. Y qué más que en la juventud entender para qué estamos acá. Qué más que cuando somos blandos de corazón, cuando aún no ha permeado el pecado en nuestras vidas, entender por qué Dios nos ha puesto acá. Vamos a empezar con la primera: acuérdate de tu Creador en tu juventud. Esto es un mandato y en el texto original esto es un imperativo. No está diciendo si quieres acuérdate de tu Creador, sino que es un consejo y un mandato muy importante: acuérdate de Él. Y el recordar a Dios en nuestra juventud es muy importante y establece la base espiritual de manera temprana. Pero ¿por qué es importante acordarse de Dios cuando se es joven? Bueno, porque la juventud es el mejor momento para establecer una relación sólida con Dios. La juventud es un momento muy importante porque las decisiones y los hábitos que formemos en la juventud van a impactar el resto de nuestra vida. Querido amigo, todo se acaba, todo se acabará. Leímos que la flor se marchita, los músculos se secan y por lo tanto la piel también se arruga y el cuerpo envejece y todo lo que ves con tus ojos va a acabar. Por eso es muy importante. Hay algo que nos muestra esto de acordarnos de Dios en los días de nuestra juventud, es que nos explica de manera muy importante la transitoriedad de la vida. Esta vida pasa y no siempre vas a ser joven y no siempre vas a estar aquí. Por eso en Eclesiastés 12, del 2 al 7, Salomón describe de manera poética lo inevitable es que envejezcamos y lo inevitable es que muramos un día. En el versículo 1 del capítulo 12, el predicador nos instruye y nos exhorta, porque acordarnos de nuestro Creador va a hacer que nuestra vida tenga una significancia y sea muy profundo en nosotros, o se arraigue en nosotros el vivir para Dios. Vamos a ver que en primer lugar, la juventud es un periodo de vital importancia en la vida de una persona. Y la juventud es donde se establecen los fundamentos y en donde se toman ciertas decisiones que van a moldear nuestro futuro. Y estas decisiones pueden ser buenas o malas. Y muchos de los adultos o muchos de los viejos acá
pueden lamentarse de las malas decisiones que tomaron en su juventud. Pero vaya pesadilla el saber que no puedes volver al pasado. Vaya pesadilla, y qué pesadez es para nosotros pensar que pudimos haber tomado buenas decisiones que tal vez hubieran afectado nuestro presente de una manera positiva, pero no fue así. Por eso, recordar a Dios en nuestra juventud durante todos estos años de la juventud nos va a guiar hacia un camino de sabiduría y de discernimiento. No de las cosas vanas, no de las cosas que perecen, sino es un discernimiento divino y nos va a evitar el caer en las trampas y en caer en las tentaciones que puedan desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él quiere para nosotros, o lo que Él desea o espera de nosotros. En segundo lugar, acordarnos de nuestro Creador en nuestra juventud va a hacer que la relación con Dios en la juventud establezca una base sólida de una vida centrada en el propósito de la realidad o en el propósito de la creación, y este es Jesucristo. Y al acercarnos a Dios desde una edad muy temprana, va a hacer que nosotros cultivemos una fe que se arraiga en la roca. Cuando viene el viento fuerte, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, tú vas a estar arraigado en lo que permanece para siempre, en lo que nunca se va a mover. Por eso es muy importante. Y también nos va a guiar en momentos difíciles, donde vamos a tener que ponderar y pesar cosas muy complicadas. Dios nos va a dar la sabiduría, porque es una relación. El que se acerca a la luz va a ser iluminado. Así como Moisés, cuando estaba en el monte y vio las faldas del Señor y su rostro quedó iluminado, podemos usar esta ilustración como cuando Dios, por medio de su palabra y por medio de la relación con Él, ilumina nuestro rostro también, ilumina nuestro camino. Entonces la conexión con Dios nos brinda consuelo, pero también nos da dirección y nos da fortaleza para enfrentar los desafíos a lo largo de nuestra vida. En tercer lugar, acordarse de nuestro Creador significa que recordar a nuestro Creador en la juventud nos va a llevar a vivir una vida de propósito y significado. Como bien lo decíamos, el dilema de la humanidad, de los filósofos, de los sofistas, de todas las personas ha sido siempre preguntarse por qué estamos acá. Y si quitamos a Dios del panorama, y si quitamos a Dios desde la raíz, si quitamos a Dios como fuente de todas las cosas, vamos a caer en desespero y en desaliento, porque sin Dios no hay propósito. Por eso, cuando reconocemos que Dios, es decir, el Creador, gobierna todas las cosas, vamos a ser capacitados para descubrir el propósito, pero también para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Y eso dignifica nuestra vida, eso dignifica la vida del joven, eso dignifica la existencia también de los niños. Y a veces los niños dicen, no, es que soy muy pequeño para esto y para lo otro. Eso no lo piensa Dios. Dios también tiene un propósito para los niños, para todos. Y por eso es muy importante que nos acerquemos a Dios en la juventud, porque eso nos va a liberar del vacío natural que sentimos a veces cuando pisamos esta tierra o cuando nos enfrentamos a cosas que nos superan. Vamos a sentirnos muy pequeños, pero Dios nos da el propósito por el cual fuimos creados y nos va a también librar de la incertidumbre, y el librarnos de la incertidumbre va a permitirnos vivir con pasión esta vida y vivir con determinación, y nos va a enfocar sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Es como que la palabra del Señor y la relación con Dios son como ese dispositivo, vamos a llamarlo, que lo ponen a los caballos, porque su mirada es muy dispersa, y si su mirada es muy dispersa van a tender a tropezarse y a desviarse del camino. La palabra de Dios hace eso con nosotros y nuestro propósito. Nos enfoca en el rumbo por el cual nosotros fuimos puestos en este camino. En conclusión, entonces, recordar al Creador en los días de nuestra juventud es esencial para vivir una vida plena, una vida significativa en la fe del Evangelio. Nos guía hacia la sabiduría que es eterna, no que es de este mundo,
sino que también nos capacita para vivir con un propósito. Y esta es una invitación a construir nuestra vida sobre la roca, que es la fe en Cristo. Y nos vamos a preparar para un futuro lleno de esperanza y bendición en la presencia de Dios. Pero como último, en Salmo 9:17, el predicador recuerda las palabras de su padre el rey David y dice que aquellos que no recuerdan a Dios, su destino es ir al Seol. Entonces acuérdate de tu Creador, porque los que no se acuerdan de Dios irán al infierno. Vamos a leer rápido Salmo 9:17. Dice, 9:17. Dice, los malos serán trasladados al Seol o infierno. ¿Y quiénes van a ir al infierno? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Por eso, acuérdate de tu Creador. Lo segundo es que, vimos primero que una de las acciones o consejos finales del predicador era primero acordarse del Creador en la juventud. Y lo segundo es, teme a Dios. Ese es el segundo consejo, teme a Dios en la juventud. Dice el predicador que el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Esta admonición o esta advertencia o este regaño es crucial para que los jóvenes establezcan una base o que fundamenten su vida centrada en Dios desde temprana edad. No centrada en tus deseos o no centrada en lo que a ti te gustaría que sucediera, no basada en tus caprichos, sino basada en el temor a Dios. Vamos a desprender 4 entendimientos o 4 puntos muy importantes de qué significa temer a Dios en la juventud, según este pasaje. Y lo primero que podemos desprender de temer a Dios en la juventud es que temer a Dios implica reconocer la soberanía de Dios y la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. Soberanía es, pues, un campo de aplicación y de poder que alguien tiene. La soberanía de este país, de Colombia, tiene ciertas limitaciones. La soberanía de Dios implica todo lo que existe. Por eso, en Proverbios 9, versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el del conocimiento del santo es la inteligencia. Entonces, al temer a Dios desde la juventud, los jóvenes pueden evitar caer en las trampas de la vanidad y de la irresponsabilidad. ¿Por qué de la vanidad? Porque si quitamos a Dios de su trono, entonces nuestro corazón se va a entronar y nuestro corazón entonces va a ser quien dicte las normas. Nuestras concupiscencias y nuestro entendimiento, que no es sabio, va a tratar de usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Y el lugar que le pertenece a Dios es lo más alto de lo más alto. No hay nada más alto que Dios. Por eso debemos temer a Dios, porque así vamos a optar por el camino de la sabiduría. Y es ser honesto, entronar nuestro corazón o pretender que nuestro orgullo sea nuestro estilo de vida o nuestro camino a seguir, va a engañarnos realmente de lo que es la realidad. Y es que la realidad es que Dios gobierna, Dios es el Señor, Dios es el Creador y por tanto Él manda y por tanto Él tiene la autoridad para exigir qué debemos ser y qué debemos hacer. Bueno, primero, entonces temer a Dios es reconocer que eres rey y que Él manda. Lo segundo es que el temor a Dios nos va a conllevar o va a generar en nosotros respeto y reverencia hacia Él. Cuando somos jóvenes somos muy propensos a ser irreverentes y a ser igualados, pero el temer a Dios te va a poner los pies en la tierra y va a hacer que mires a Dios con respeto y con honra. En Proverbios 3, versículo 7, el predicador nos exhorta o nos regaña de una manera muy suave, diciendo, joven, por favor, no seas sabio en tu propia opinión, sino que, miren lo que dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, dándole a Dios el lugar que merece, vamos a apartarnos del mal, pero debemos quitar nuestra propia opinión como nuestro parámetro para vivir. Es muy importante,
porque el temor reverente, el temor que honra a Dios, va a actuar como un salvavidas, como un salvaguarda contra la tentación, contra el pecado. Y el temer a Dios también va a guiar a los jóvenes por un camino de rectitud y de pureza moral. Dios quiere la pureza del joven, no solo del joven, del adulto también, del niño también, pero bueno, Dios quiere que el joven sea puro, porque lo quiere preservar. Como tercero, entonces, temer a Dios significa confiar en el amor de Dios y confiar en que Él nos cuida como un padre. En Salmo 34, versículo 9, leemos lo siguiente: Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué linda promesa hay aquí. Es decir, que los que temen a Dios van a ser sustentados, porque nada les va a faltar. Así que los jóvenes que temen a Dios pueden encontrar mucho consuelo y pueden encontrar seguridad en la relación que tienen con Dios, sabiendo que Dios va a proveer para todas sus necesidades y también les va a proveer sabiduría para guiarlos por este camino que llamamos vida. En cuarto lugar, vamos a ver que el temor de Dios va a generar en nosotros o nos conlleva a una búsqueda constante de su voluntad y propósito para nuestras vidas. Temer a Dios va a hacer que nosotros le demos importancia real a nuestras almas. Nos va a hacer entender que esta vida no es todo, que esta vida o este cuerpo físico no es todo lo que va a suceder, sino que nuestra existencia también va a tener otro paso, otro peldaño, y es que el alma es eterna, y por tanto cuando muera nuestro cuerpo, hasta ahora va a comenzar la verdadera existencia. Entonces mirar a Dios con temor va a hacer que nuestra vida realmente tenga un propósito, y va a hacer que nunca olvides que tienes un alma, y que tu alma es eterna y que nunca va a morir. En Proverbios 16, versículo 3, se nos dice que, recordemos que Proverbios es un diálogo y es un consejo general de padre a hijo. Y el padre le dice al hijo: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es muy importante. Nosotros los jóvenes tendemos a tener pensamientos dispersos, pensamientos equivocados de todo. Pensamos de todo y pensamos mal de todo. Pero temer a Dios va a hacer que nosotros tengamos sabiduría y no nos dispersemos, sino que más bien vayamos al punto, nos concentremos. Así como el caballito que está guiado por el camino, nosotros también vamos a encontrar el propósito y dirección temiendo a Dios. Por lo tanto, para finalizar, el temor a Dios, podemos concluir que el temor a Dios es el fundamento de una vida de adoración y servicio. No nos cansamos de recordarles cuál es el propósito del hombre: es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, temer a Dios fundamenta esa vida con propósito. Y en Eclesiastés 12:14 se nos recuerda que Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, jóvenes, por favor, aprende a temer a Dios y comprende la importancia de vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivimos para la gloria de Dios? Bueno, obedeciendo sus mandamientos, sirviendo a los demás, pero también podemos comprender que el temor a Dios es la fuente de la sabiduría, de la pureza, de la confianza, de la adoración. Y el Señor, por medio de su temor, va a hacer también que valores su reino. Nosotros como pecadores vamos a nacer despreciando las cosas de Dios y vamos a intentar o pretender siempre, o propender más bien, a subestimar lo que Dios ha puesto como excelso, como más alto. Por eso teme a Dios en la juventud, para que enfoques tu vida, para que pienses de manera real y verdadera. Bueno, entonces hemos visto que hay
que acordarse del Creador en la juventud. Hemos visto también que hay que temer al Señor. Y en el versículo 13 se nos aporta la tercera acción, que es guardar los mandamientos de Dios. Y vamos a desprender 5 presupuestos muy importantes de qué significa guardar los mandamientos de Dios en la juventud. Y lo primero es que hay gran importancia en honrar a Dios desde la juventud. Según Eclesiastés 12:13, el fin de todas las cosas importantes es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Aquí se nos enseña que el temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para la vida del ser humano. El fabricante ha dejado las instrucciones. ¿Qué debemos hacer? Seguirlas. Entonces, el predicador nos enseña que el temor a Dios es fundamental para nuestra vida, para darle sentido. Desde la juventud es crucial que tú, joven, reconozcas que Dios tiene autoridad sobre este mundo y por ende también tiene autoridad en tu vida y es necesario que le obedezcas. Él no pone sus mandamientos para tu perdición o para tu confusión, sino que da los mandamientos para que tengas una guía. Lo segundo que podemos desprender de guardar los mandamientos en la juventud es que Dios nunca nos deja a nuestras expensas o nunca nos deja faltos de ejemplos. Y uno de los ejemplos de guardar los mandamientos desde la juventud es nuestro buen Salvador Jesucristo. El ejemplo de obediencia de Jesucristo es vital para que conozcas que es una juventud que teme y honra al Señor. Dice Lucas capítulo 2 versículo 51 que desde temprana edad el joven Jesús mostró un compromiso con la voluntad de Dios. Se apersonó de la voluntad de Dios. Es decir, Dios tiene un propósito para el hombre y Jesucristo lo pegó a su corazón y hizo de los mandamientos de Dios su norma de vida. Por eso es santo e íntegro. Dice que el joven Jesús, en Lucas 2:51, iba creciendo en sabiduría. O sea que temer a Dios y guardar sus mandamientos hacía que él fuera sabio y no solo crecía en estatura, sino que también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Guardar los mandamientos de Dios tiene unos beneficios no solo para el alma, sino también para el desarrollo de tu vida. Y las Escrituras van a facultarte para desarrollarte en todo lo que tienes que hacer. Cada uno tiene sus gustos, sus profesiones, sus vocaciones. La palabra de Dios te va a dar sabiduría para desenvolverte de una manera sabia, pero también piadosa. Entonces Jesucristo nos muestra que la obediencia a Dios desde la juventud conduce al crecimiento, pero también a la bendición que solo proviene de Dios. ¿Qué es la bendición del hombre o el halago del hombre o la recompensa del hombre? Sino nada a comparación de la bendición y la sonrisa del que te creó. Hay otra cosa que podemos desprender de guardar los mandamientos en la juventud y es que hay consecuencias para la desobediencia. Si tú desobedeces vas a tener una consecuencia nefasta y Dios no sería justo si Él no castigara el mal. ¿Por qué creerías entonces que vamos a pasar desapercibidos de la gran espada del Creador? Por eso, en Proverbios 1, versículo 7 dice que el temor de Jehová es el principio del conocimiento, pero que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay una consecuencia inmediata, pero también hay una consecuencia futura. La consecuencia inmediata de desobedecer la ley de Dios es que vas a ser tonto, vas a ser insensato, vas a ser fatuo, no vas a comprender este mundo, no vas a saber cómo desenvolverte en este mundo. Pero hay otra consecuencia eterna. Y es que la consecuencia de desobedecer los mandamientos de Dios es que, como vimos, vas a perderte eternamente. No vale la pena condenarse teniendo tanta luz como la palabra de Dios. Así que aquellos que desprecian la sabiduría de Dios contenida en las Escrituras están en camino de sufrir las consecuencias de sus acciones. Más pronto que tarde,
Por eso, cerciórate de obedecer. Dice que los mandamientos para quienes aman a Dios no son gravosos. Por eso, cuando obedecemos a Dios, nos complacemos en ello, porque sabemos que Dios nos está librando de esa gran guillotina que ha pasado muchas veces por nuestro lado. Por eso obedece al Señor, te está dando una oportunidad para que vuelvas del mal camino y empieces a obedecer sus mandamientos. Bueno, pero no solo hay consecuencias de la desobediencia, sino que también hay promesas para quienes obedecen. Por otro lado, las Escrituras nos aseguran que aquellos que obedecen los mandamientos de Dios son bendecidos y también son consecuencias inmediatas y futuras. Entonces podríamos hacer otra vez una paráfrasis antónima. Entonces, como el desobediente es insensato en esta vida y es condenado en la eternidad, el obediente es sabio en esta vida y va a ser salvo al final. En Proverbios 3, versículos 1 al 2, dice otra vez el predicador a su hijo amado. Vamos a recibir esto como si nosotros fuéramos este hijo mío. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Más y más promesas para el obediente, más y más bendiciones para quien obedece a Dios. Y es que bueno, mira que no solo vas a recibir sabiduría de parte de Dios, sino que vas a tener más días y vas a tener paz, y la paz que tienes va a aumentar cada vez más si obedeces a Dios. Entonces, obedecer a Dios por medio de las Escrituras y sus mandamientos va a conducirnos a la vida, a la paz, lo cual es invaluable ahora para los jóvenes que están hasta ahora creciendo no solo en estatura, sino aprendiendo a desenvolverse en este mundo. Por eso, si quieres buscar un camino de plenitud y si no quieres fracasar, ve a las Escrituras y obedece los mandamientos de Dios. Quiero proveerte un ejemplo muy bueno de aquella persona sabia que decidió obedecer los mandamientos de Dios. Y ese es el ejemplo del profeta Daniel. Daniel, las Escrituras o la historia de Daniel es un ejemplo fantástico y alentador para aquellos que han decidido poner la ley de Dios en su corazón y guardarla hasta el último día. En Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 16, vemos el ejemplo bíblico inspirador de la obediencia de la juventud de Daniel y sus amigos. Este relato, digamos que nos demuestra la etapa de la juventud. No era Daniel un adulto cuando esto fue escrito, sino que era joven, así como tú y como yo. Y dice que Daniel obedeció a Dios, incluso cuando fue amenazado de muerte, incluso cuando fue llevado a la muerte. Dios lo protegió por ser obediente al Señor, a sus mandamientos. Y a pesar de las presiones culturales y a pesar de las presiones sociales, incluso el rey lo miró con ceño fruncido y lo mandó a una de las condenas más crueles, y era mandarlo en el foso lleno de leones hambrientos, esperando como consecuencia que se lo devoraran de inmediato. Pero Dios nuevamente es fiel a su palabra. Y recuerda que dijimos que Dios bendice al que lo obedece. Y bueno, ¿cuál fue la bendición? Que de repente los leones ya no tenían hambre, flacos y muy hambrientos. No les provocó la carne fresca y joven de Daniel. Y Dios lo libró. Pero mira que Dios lo libró porque él tenía un compromiso real con su Señor. Y su compromiso era que lo voy a obedecer a pesar de que tenga la espada del rey en mi cuello. Eso es un nivel muy extraordinario de obediencia. Porque es muy fácil para nosotros obedecer cuando las providencias son muy fáciles, cuando todas nuestras necesidades están cubiertas, cuando no hay nadie amenazándonos, cuando no hay nadie encima de nosotros. Pero Daniel obedeció cuando la tenía más difícil, cuando era muy imposible o casi imposible obedecer. Pero como resultado de su obediencia, Dios lo bendijo y lo honró. Y nos ha mostrado que la obediencia en la juventud trae recompensas tanto terrenales como eternas.
Y mira que la historia del joven Daniel es muy interesante, porque Dios usó a este joven obediente para profetizar cosas impresionantes. Cuando tú ves las historias de los profetas y de pronto imaginas ese éxtasis por el cual ellos fueron sujetos para profetizar, Dios usó a Daniel de una manera muy importante. Oh, como fuéramos como el joven Daniel. Él fue sujeto de la bondad del Señor de una manera inigualable. Puedes leer muchos profetas y cuando leas a Daniel vas a tener que abrir los ojos del asombro de lo que, como Dios usó a Daniel por ser obediente. Entonces la Biblia nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios desde la juventud es fundamental para que tengas una vida bendecida. No es necesario dar la vuelta larga para que te des cuenta que Dios bendecía realmente a quienes le obedecen. Y a través de ejemplos bíblicos y principios claros puedes adquirir mucho aliento de saber que Dios bendice a quienes guardan sus mandamientos. Entonces vimos las tres acciones por las cuales hemos sido exhortados. Primero, acordarte de nuestro Creador en la juventud, pero también a temerle, pero también a guardar sus mandamientos. Y vamos a finalizar esto con un mensaje de inspiración y de motivación para que te aferres a Dios y te aferres a tu Creador. Y lo vamos a encontrar en Eclesiastés 12. 13 segunda parte o 13b. Dice, porque temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Vimos que siempre la humanidad ha tratado de cuestionarse y de pensar para qué existimos. Y hemos visto que el problema del hombre para resolver sus problemas es un problema de identidad. La gente dice, es que el hombre es así porque la infancia la tuvo muy difícil, porque tal vez le falta terapia psicológica, pero realmente es un problema de identidad. Nosotros acudimos a nosotros mismos para solucionar nuestros problemas, pero realmente el problema de identidad es que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas yendo hacia quien nos creó, yendo hacia la realidad. Entonces el propósito del hombre es temerle y guardar sus mandamientos. La salvación y la vida eterna se consiguen solo por medio de obedecer a Dios, que nos asegura una vida eterna si creemos en Jesucristo. En Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que aquellos que aman a Dios y obedecen sus mandamientos tienen la promesa de la vida eterna en su presencia. Y no solo eso, sino que temer a Dios y guardar sus mandamientos va a darnos protección y bendición divina. No es bendición del hombre, no es protección del hombre. Vimos que también los escoltas entrenados en milicia y en estrategia militar pueden fracasar. O sea que el fundamento, o más bien no te asegura nada la protección del hombre, sino que la protección divina es la eterna. Por eso en Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 2, se nos promete lo siguiente. Y será que, dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Eso qué significa? Que aquellos que obedecen a Dios son bendecidos en todas sus empresas, no empresas de negocios o razón jurídica, sino en todo lo que emprendan. Si estás en la voluntad de Dios, Él te va a prosperar de seguro y vas a ser protegido de los peligros que te rodean. Pero la palabra de ánimo más grande que puedes tú obtener de guardar a Dios, guardar los mandamientos de Dios y temerle, es el ejemplo de Jesucristo. Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios y es el cumplimiento perfecto del propósito eterno. Por eso en Mateo 5:17 se nos muestra
que guardar los mandamientos de Dios solo es posible y solo es realidad gracias a la obra redentora de Jesucristo. Nosotros por nuestros propios medios no vamos a poder guardar los mandamientos de Dios, porque al quebrantar uno nos hacemos infractores de todos. Y desde que somos pequeños hemos cometido muchas infracciones y hemos quebrantado la ley. Por eso solo en Cristo, solo en Jesucristo tenemos nosotros la capacidad para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y solo en Jesucristo podemos temer a Dios de una manera correcta. Y en Filipenses 2:8 dice Pablo, el apóstol Pablo, que Jesucristo ha cumplido la ley por nosotros. Porque nosotros no pudiéramos nunca haberla cumplido, es imposible. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Y por ello, siguiendo a Jesucristo, aprendemos a temer a Dios de una manera correcta y profunda, es decir, que se aplique a nuestro corazón. Entonces, bueno, ya para concluir este tema de los jóvenes y finiquitar el asunto, la conclusión y el consejo es que vivas una vida con propósito. El joven a veces se suele distraer de para qué fue hecho, por eso vive una vida con propósito. Y quiero que mires cómo vivirla. Mira por favor Eclesiastés 11, versículo 9. Y paralelo, pon un dedo también en Eclesiastés 12, 14. Mira lo que dice el predicador. Es un gran consejo. Los mandamientos de Dios no son gravosos por lo siguiente. Mira lo que dice el predicador. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, subraya este pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta exhortación nos recuerda que la juventud es un tiempo precioso. Esta exhortación del predicador nos recuerda que la juventud es un regalo de Dios que ha sido dado a nosotros para disfrutar, pero también se nos advierte de la importancia de disfrutar con sabiduría y de disfrutar con responsabilidad delante de Él, porque Él todo lo ve. Entonces el primer consejo es que te alegres. Alégrate, joven. Salomón nos anima a alegrarnos en nuestra juventud, porque esta etapa de la vida está llena de mucha energía, de mucho entusiasmo y de nuevas experiencias. Y cuando crezcas te vas a dar cuenta que no todo era felicidad. Por eso alégrate en Dios antes de que te des cuenta que la vida adulta es un poco complicada y no todo es feliz, pero alégrate en el Señor. Dios nos ha dado la juventud como un tiempo de disfrutar sus bendiciones y de explorar nuestras pasiones, pero descubrir también nuestros talentos. Así que es muy importante, porque en la juventud te vas a dar cuenta para qué fuiste hecho, para qué eres bueno, para qué eres útil. Entonces es un tiempo para construir también relaciones significativas y experimentar la belleza de la creación de Dios. ¿Has visto cómo los jóvenes son tan amargados hoy en día? No solo estresan a los demás, sino se estresan a ellos mismos. No solo desprecian a los demás, sino que son despreciados también por los demás. Por eso alégrate en los días de tu juventud. Pero lo otro es que seas prudente y sabio. Nunca olvides ser prudente y ser sabio. Todo al parecer es bueno, pero no todo conviene. Por eso sé sabio. Salomón nos recuerda que la libertad que Dios nos da tiene que vivirse con responsabilidad. Y Salomón nos recuerda que aunque podemos seguir los deseos de nuestro corazón y que podemos disfrutar la vida en nuestra juventud, debemos hacerlo con la conciencia de que Dios nos va a juzgar algún día. Y recuerda que Dios es justo y no sería justo si no va a castigar el mal un día de manera definitiva. Entonces ten en cuenta que Dios nos va a castigar si no hacemos el bien. Entonces si vas a disfrutar, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta advertencia no está destinada a traernos temor o a intimidarnos o a vivir de una manera temblorosa nuestra juventud, porque ya nos ha dicho que vivamos con alegría. Esta exhortación está destinada a guiarnos a vivir una vida equilibrada, como la tuvo Jesucristo,
y a vivir una vida con un propósito, porque Dios ama a sus hijos y Él quiere que vivamos una vida que refleje sabiduría y que refleje santidad sobre todo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora, como último, quiero invitarte, querido joven, a que sirvas a Dios, que reformes tu vida desde ahora. Si no has temido a Dios, si no has guardado sus mandamientos, empieza a hacerlo desde ahora. Es tiempo. Hoy veíamos en la mañana y se nos recordaba este nuevo día, ¿quién lo hizo? El Señor. Por lo tanto nos gozaremos, y nos gozaremos no en nosotros, sino en Él. Por eso sirve a tu Dios. Ese es el último consejo. Hoy es día de salvación. Servir a Dios significa que en la juventud podemos establecer muchos hábitos que nos van a afectar en la adultez. Por eso uno de esos hábitos es que te alejes del pecado. Servimos a Dios siendo santos como Él. Aléjate del pecado, pero también aléjate de los pecadores. Ten mucho cuidado con el pecado. Es crucial desarrollar una relación sólida con Dios a través de la oración, a través de la lectura, de la palabra del Señor, pero también rodéate de gente que teme a Dios. Estos hábitos nos van a ayudar a crecer nuestra fe en Dios y estos hábitos nos van a preparar para enfrentar estos desafíos que vendrán en el futuro. Desafíos que nos superan, desafíos que si no estamos agarrados de la mano de Dios van a desviar nuestro corazón. Entonces es vital también que te rodees de gente que teme a Dios y que lee las Escrituras, porque la iglesia es un lugar donde podemos crecer juntos también y aprendemos unos de otros a servir a Dios en unidad. Mira lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25. Dice el autor inspirado por el Espíritu, que considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularlos en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos jóvenes, para finalizar los animo a abrazar la alegría de su juventud con gratitud, pero también con responsabilidad. Disfruten de las bendiciones de Dios, alégrense y alégrense de lo que Dios les ha dado, porque esta vida es un regalo. Nuestros padres son un regalo, nuestra familia es un regalo, la palabra de Dios es un regalo. Y por eso piensa en Jesucristo cuando te alegres y disfrutes de las bendiciones. Busca siempre honrar a Dios en todo lo que hagas y entrega tu vida a Jesús. Él te va a dar paz. Recuerda que tu vida tiene un propósito divino, un propósito que ya ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Procura vivir ese propósito. Y recuerda que ese propósito divino es que has sido llamado a vivir de manera que reflejes el amor y la santidad de Cristo. Por eso entrega hoy tu vida a Jesucristo para que Él sea tu Señor y Él te enseñe a vivir de una manera que agrades al Creador. Por eso no te olvides del Creador. Entonces que Dios les bendiga y les guíe en cada paso de su camino, que Dios les llene de su paz y de alegría mientras buscan seguir sus mandamientos y su voluntad. Oremos.